El arte de ahogarse, por Ava Reid. Capítulo 17. ¿Qué sabiduría esperas de una muchacha marcada por la muerte? Lo único que puedo decir es esto. Al final aprendí que el agua estaba en mi interior. Era un fantasma que no podía exorcizar. Sin embargo, hay que atender a un huésped, aunque no lo hayas invitado. Le preparas una cama. Le sirves tu mejor botella de vino. Si puedes aprender a amar aquello que te odia, aquello que te aterroriza, entonces puedes bailar en la orilla y jugar de nuevo en las olas, como hiciste cuando eras joven. Antes que amigo o enemigo, el océano simplemente es igual que tú. Angharad, de Angharad Mirrdin, Blackmar de Soltera, 191 D.I. Effie y Preston tardaron un tiempo, como es natural, en recopilar e indexar las cartas, en copiar las páginas del diario de Angharad con el sibilante mimeógrafo del Aleston. Preston también tuvo que escribirlo todo en la vieja máquina de escribir que el bibliotecario del Aleston le prestó a regañadientes. Habían pasado 2 semanas en la ciudad y ya llevaban un mes fuera de Caerisel. Preston tenía un cigarrillo en la boca mientras trabajaba y el humo salía en remolinos por la ventana del hotel. A veces se levantaba para pasearse mientras se revolvía el cabello ya revuelto y musitaba sobre narración omnisciente y melodrama. Effie comprendía la teoría solo a medias, pero ofrecía su opinión cuando podía. Sentía, al igual que Preston, que comprendía a Angharad a un nivel que casi ni podía articular. Era algo tan primario e inconsciente como respirar o el latido de su corazón. «¿Por qué no te tomas un descanso?», propuso, sentada en el borde de la cama y con una taza de café en la mano. «Puedo escribir un rato». «No hace falta». Ya le había dicho al principio que creía que para ella sería difícil leer todas las palabras, escribir con ese estilo tan rebuscado y formal sobre una vida que casi reflejaba a la perfección la suya. «Quiero hacerlo», respondió y le ofreció su café. «Quiero terminarlo. Quiero que todo acabe ya». Lo que quería decir era que quería cerrarlo todo con pulcritud. No más preguntas, no más dudas, no más reprimendas sobre que lo que ella sabía y creía no era real. Preston frunció el ceño. «No creo que la academia se acabe nunca. En cualquier caso, esto solo es el principio. Los académicos y los periodistas sensacionalistas van a perseguirnos. Van a perseguirla a ella. Habrá cientos de artículos, incluso libros que argumentarán en contra de nuestra tesis. Por no mencionar el Museo de los Durmientes. ¿Estás lista para eso?» No la hacía feliz, pero Effie sabía que Preston tenía razón. Asintió mientras se sentaba en la silla que había dejado vacía. «Sí, escribámoslo todo». Al percibir la mirada de alarma en el chico, añadió: «Todo, no, solo las partes que los académicos creerán». Si Preston y ella publicaban un artículo sobre la existencia literal del Rey de las Hadas, se reirían de ellos en la universidad. Effie lo aceptaba. Le bastaba por ahora que Angharad y ella conocieran la verdad. Y por supuesto, aunque ella había visto al Rey de las Hadas, Preston no. Effie sabía que le creía a su manera, de un modo que no comprometía su cinismo. No sabía cuánto sentido tenía aquello en la cabeza de Preston. Había mucho en lo que creer, la posesión de llanto, los detalles en el diario de Angharad, pero mucho de lo que dudar también. La muerte de llanto podría ser normal, y Effie nunca había oído las campanas. Notaba un pinchacito de dolor cuando pensaba en eso, en que quizás Preston y ella nunca coincidirían en todo. Pero él creía en su miedo, en su dolor, en su deseo. Eso tenía que bastar. Terminaron el borrador 2 semanas más tarde. La portada incluía sus 2 nombres en una letra inequívoca en negrita: Euphemia Zaire y Preston Hellory. Su nombre auténtico, bien claro sobre la página en blanco. Si había algo a lo que quisiera vincular su nombre de verdad, era a eso. Ese nombre contenía mucho dolor y sufrimiento, pero también fuerza, esperanza. Anhelaba convertir el nombre del viejo santo en algo nuevo. Effie eligió el título: Descubriendo Angharad, una investigación sobre la autoría de las principales obras atribuidas a Emrys Mirrdin. Angharad había alquilado un piso en Laleston cerca de ellos, con flores en las ventanas y vistas a la calle ajetreada de abajo. Desde cada habitación se oían los pitidos y frenazos de los coches y los gritos de la gente.
No era un piso silencioso. Effie sentía que Angarad había conocido suficiente silencio para el resto de su vida. Effie y ella se sentaron junto a los grandes ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Angarad se había cortado el cabello plateado. Ya no era la telaraña salvaje de una melena de doncella, sino un corte serio, como el de una profesora o una institutriz, propio de alguien con una autoridad serena. A Effie le gustaba. Preston dice que vendrán por ti. En cuanto publiquemos la tesis, los periodistas y los académicos empezarán a acosarte. Que vengan. Ya he pasado demasiado tiempo en silencio. Te presionarán. Podrían ser crueles. No tengo nada que ocultar. ¿Y a quién puedo avergonzar? Mi hijo está muerto. Mi padre lo estará pronto. Llevo décadas sin hablar con mis hermanas. No hay una historia que memorizar ni frases que repetir, solo está la verdad. La verdad. Effie asintió. En la calle de abajo un carro pasó traqueteando y sus ruedas golpearon el pavimento. ¿Y qué me dices de Marlowe? Preston dice que intentará demandarte, que lo intente. Greenbow no puede quitarme nada más. Y nunca firmé nada, solo lo hizo Emrys. El secreto era tan preciado que no hubo contrato ni papeleo ni nada con mi nombre. Alguien gritó en la calle. ¿Has puesto las cuentas en orden?, preguntó Effie. Lo ha hecho Wetherell. Marlowe aún me debe regalías por las otras obras de Emrys. Eso está en el testamento de mi marido. No tienes que preocuparte mucho por mí, Effie. Sé que soy una anciana, pero no busco paz. He pasado toda mi vida luchando aunque nadie lo supiera. En la intimidad de esa casa se fraguaban batallas a diario y también debía asegurarme de que los herbales florecieran y el hierro de las puertas aguantara. Si pude sobrevivir a eso, puedo sobrevivir a los periodistas y académicos. Ojalá hubiera peleado yo también. Effie se sorprendió a sí misma al decirlo. Las palabras le saltaron de la garganta, espontáneas. Sé que lo derroté al final, pero lo único que hice durante años fue huir y esconderme. Me quedé quieta y permití que el agua se acumulara a mi alrededor. No supe que podía resistirme. No supe que podía hacer algo aparte de esperar y ahogarme. Ay, no, Effie, no quería decir eso. No es necesario que recojas la espada. Sobrevivir también es valiente. Como si supiera que Effie iba a echarse a llorar, Angarad apoyó una mano suave sobre las suyas. La chica se limpió unas cuantas lágrimas incipientes. Hay otra cosa, dijo. Angarad arqueó una ceja y Effie rebuscó en su bolso. Sacó su ejemplar viejo y maltrecho de libro con las puntas de las páginas dobladas y lleno de manchas de agua. El lomo estaba agrietado de abrirlo tantas veces. La cubierta aún llevaba el nombre del autor muerto, pero Effie abrió el libro por la página que contenía la primera frase. Cuando vino por mí hermoso y traicionero, yo era una muchacha, una corona de oro pálido con su cabello negro. Se lo ofreció a Angarad. ¿Me lo firmas? Sin decir nada, Angarad lo agarró y escribió con energía su nombre en la página con tinta negra. Llevo mucho tiempo esperando hacer justo eso, dijo en voz baja, casi como si estuviera confesándose. De esta forma siempre me acordaré, dijo Effie. Siempre lo sabré. Un faro, como dijiste. Sé que tienes que marcharte, dijo Angarad limpiándose la cara. Pero siempre puedes volver, Effie. Aquí estás a salvo. He plantado vallas en las ventanas. Ya sabes lo que dicen sobre las viejas costumbres. Después de eso las dos lloraron un poco. Los ojos verdes de Angarad brillaban y relucían como dos faros que se extendían sobre el agua oscura para indicar que más adelante había un puerto seguro. Tenían muchas cosas que hacer al volver a Caerisel. Preston se puso un poco nervioso por todas las clases a las que había faltado, pero Effie no se preocupó. Su vida en Caerisel había sido tan pequeña, tan miserable y desoladora que le había resultado fácil huir por una grieta. La había abandonado a gran velocidad para escapar por entre las paredes en ruinas. Ahora quería derruirla hasta los cimientos. Quería empezar de cero. Ria se sorprendió con exageración cuando vio a Effie y hasta fingió que se desmayaba. «Ay, gracias a los santos», dijo. «Has vuelto. Pensé que te habrías convertido en un pez». «No tengo ni branquias ni aletas, pero tenías razón sobre las 100 últimas. Es un lugar extraño. Te cambia en muchos sentidos».
Ria frunció el ceño y la examinó de los pies a la cabeza. Pareces diferente, pero no sé qué ha cambiado. A lo mejor es el cabello. No te ofendas, pero ¿te has peinado desde que te marchaste? Apenas, respondió Effie con una pequeña sonrisa. Bueno, ya que no tuviste la decencia de llamar, voy a tener que montar una fiesta de bienvenida a toda prisa. No cumplirá con mis estándares habituales, así que me disculpo de antemano. Ay, no. Ay, sí. Effie dejó el baúl en el suelo y colgó el abrigo. ¿Y cómo están las arañas? Ria soltó un largo suspiro de cansancio. La guerra está en un punto muerto por ahora, gracias a los santos. En tu ausencia han muerto y vivido generaciones enteras. Effie rió. Empezó a desempacar sus cosas mientras Ria le relataba lo que se había perdido. Effie enrolló los gruesos suéteres y los calcetines de lana y los guardó en un cajón. La voz de Ria se atenuó un poco de fondo. Tocó su ejemplar de Angarad y acarició con suavidad el lomo desgastado. Luego lo metió debajo de la almohada, una vieja costumbre. Oye, ¿puedo invitar a una persona a la fiesta? Ria arqueó las cejas enseguida. Pues claro. ¿Quién es? No lo conoces, aunque creo que te caerá bien. Effie calló un momento para reflexionar. Es un poco estirado hasta que empiezas a conocerlo. Muy pedante, muy inteligente. Bueno, menudo retrato estás pintando, ¿eh? Ria se dejó caer en la cama de Effie con una sonrisa calculadora en el rostro. Me muero de ganas de atormentarlo. Effie se imaginó la escena. Ve con cuidado, es tosudo y contestón. Después de eso pasó otra semana antes de que Effie y Preston pudieran presentar su tesis al decano Fogg. Effie solo había visto al hombre en una ocasión cuando le había dado permiso para ir a Giraeth, y no había cambiado nada en las semanas que habían pasado. Era esbelto, con un cabello blanco segador y sin marcas de expresión en el rostro. Su enorme despacho tenía una zona para sentarse con 5 sillones alrededor de una mesita de café. Su ayudante le sirvió té y galletas en platitos de plata. El profesor Gosse, el tutor de Preston, también estaba presente. Era lo opuesto al decano Fogg en muchos sentidos, de constitución baja y ancha, mientras que el decano era alto y delgado. También lucía un bigote exuberante y rizos negros de loco. Prefirió quedarse de pie en vez de sentarse y rechazó el té y las galletas. Sus ojos oscuros pasaban a gran velocidad de una cosa a otra, como un gato siguiendo un peluche atado a un palo. Durante los primeros minutos reinó el silencio. El decano Fogg bebió té. Tenía una copia de su tesis en el regazo. Preston movía la pierna en un tic nervioso, y Effie cerraba y abría la mano sobre el muslo. El profesor Gosse se paseaba por el despacho un poco como Preston. Sus pasos enérgicos sobre el suelo de madera eran el único sonido en la habitación. El decano Fogg dejó al fin su taza sobre la mesita. Creo que es bastante buena. Effie casi soltó una carcajada inapropiada de alivio. Se tapó la boca con la mano para contenerla. Sé que las secciones de teoría y crítica necesitan trabajo, contestó Preston. Podemos citar más fuentes, indagar más en las teorías alternativas, pero en conjunto, ¿cree que hemos expresado bien nuestro argumento? Bueno, sí que hay un argumento, y por supuesto lo han decorado con pruebas a las que ningún otro académico tiene acceso en este momento, el diario y las cartas. Sospecho que hay cosas que no han incluido en el artículo, pero eso no será importante hasta que distribuyan. ¿Qué? Soltó Effie. ¿Qué quiere decir con eso? Cualquier tesis necesita ser comprobada, querida, respondió el profesor Gosse. Había dejado de pasearse. Puedes aportar un argumento basado en tu interpretación de las pruebas, pero si nadie más las ha leído, bueno, entonces solo es mitificación. Nadie tendrá motivos para creerles. Preston asintió. Sé que parece poco lógico, pero debemos dar la oportunidad a todo el mundo de que lean las cartas y el diario antes de poder demostrar que nuestra tesis es correcta. Effie miró el sillón a su lado, el quinto asiento vacío en el despacho. Parecía notablemente vacío, como si tuviera que estar ocupado por Angarad. Recordó la determinación firme de la mujer cuando habló sobre esas posibles indagaciones. Si estuviera allí, lo habría dicho de nuevo. Que vengan. Pongamos que lo publicamos todo, dijo despacio.
¿Entraremos en guerra con todos los académicos? Ah, no solo los académicos, contestó el profesor Gosse. También con los periodistas sensacionalistas, el Museo de los Durmientes, el Patrimonio de Myrdhin, la editorial Greenbow. A todos les interesa conservar el legado de Myrdhin. Los sueños se sublevarán, lo que provocará que el gobierno liriano se ponga nervioso. Personalmente creo que denunciarán a la universidad. Puede que incluso los denuncien a ustedes. Preston soltó un quejido nervioso. El decano Fogg frunció el ceño. La universidad dispone de asesoría legal, pero esta mención en plural me perturba, Eufemia. Hablando en plata, no eres académica, no estudias en la Facultad de Literatura, eres una estudiante de arquitectura de primer año. Con todo el respeto, señor, lo interrumpió Preston. Este artículo es fruto del esfuerzo de Effie y mío. No lo habría escrito sin ella. No habríamos encontrado el diario o las cartas sin ella. Y es más inteligente que cualquiera de mis colegas en la Facultad de Literatura, así que si planea dejarla fuera, estaré más que dispuesto a llevar mi artículo a otra parte. A un periódico sensacionalista, quizás. El decano Fogg apretó más los labios. En ese caso, menudo académico sería usted, señor Hellory, si entregara este descubrimiento a la columna de cotilleos de un periódico. No es mi primera elección, porque si lo fuera, estaríamos ahora mismo en las oficinas de la Gaceta del Lir reunidos con el editor. Pero si se opone a la inclusión de Effie, entonces eso es justo lo que haremos. La chica le dedicó una sonrisa de agradecimiento mientras se acariciaba el extremo abrupto de su dedo anular. Siempre ha sido un muchacho cabezota. Todo aquello parecía hacerle gracia al profesor Gosse, aunque nunca pensé que intentarías extorsionar a la universidad. Bien hecho. Parecía sincero. El decano Fogg resopló con disgusto. ¿Cómo cree que quedará la universidad si publicamos una tesis rompedora con el nombre de una mujer en la cubierta? Ninguna mujer ha asistido a la Facultad de Literatura. Es inaudito. Es inaudito, absurdo y arcaico, replicó Preston. La universidad debería avergonzarse. Cuidado, Hellory, dijo el decano. Effie examinó de nuevo la sala. Angarad había estado en esa misma situación con 3 hombres discutiendo sobre su trabajo, estableciendo un marco para su futuro, y la habían silenciado. Pero a Effie no la iban a silenciar. Esta tesis trata sobre una mujer joven de la que se aprovecharon hombres poderosos, hombres que intentaron apropiarse de su trabajo para ponerle el nombre de un hombre y que la vendieron como si fuera ganado. ¿Cómo cree que quedará la universidad si intenta precisamente hacer lo mismo? Si les entregamos la tesis y la publican sin mi nombre, iré directa a las oficinas de la Gaceta del Lir y les contaré otra historia sobre hombres aprovechándose de mujeres jóvenes. ¿Ese es el tipo de legado que quiere dejar como decano? Fue impresionante la rapidez con la que el rostro del decano Fogg se volvió rojo y luego morado. Effie había determinado, después de observarlo con atención, que el espeso cabello blanco era en realidad una peluca. Tras la conmoción se deslizó un poco hacia un lado. El hombre tomó un decoroso sorbo de té como para tranquilizarse antes de hablar. Así pues, ¿quieres que te admita en la Facultad de Literatura? No hay otra forma de justificar que aparezca el nombre de una estudiante de arquitectura desconocida en los créditos. A Effie se le trabó la respiración en la garganta, pero pudo responder al cabo de un momento. Sí, seré la primera mujer en la Facultad de Literatura, pero no la última. El decano Fogg se atragantó con el té, pero el profesor Gosse soltó una carcajada de regocijo. ¡Ay, esto me gusta! Por fin la universidad se pondrá al día con los tiempos que corren. Y será una buena historia, ¿verdad? Una historia en la que la universidad es un faro de progreso y su decano, un defensor fiero pero benevolente de los derechos de las mujeres. Algo se le clavó a Effie como una astilla. Se le secó la boca y tuvo que tragar saliva con fuerza antes de poder hablar. No puede contar la historia a menos que lo despidan, dijo con voz temblorosa. ¿A quién?, preguntó el decano. Effie tomó aire. Al profesor Corbenick. Y entonces el decano Fogg se rió con incredulidad. Escúchame, Eufemia. El profesor Corbenick tiene plaza permanente en la universidad. Es muy apreciado en su campo y es amigo mío.
Si crees que lo voy a despedir porque tú lo digas, solo por el rencor de una colegiala. ¿De una colegiala? La voz de Effie se endureció de repente y notó la sangre caliente en las venas. Acababa de interrumpir al decano de la universidad, pero no le importaba. Eso fue Angharad también, una muchacha. Si no lo despiden, no verá ni una página de esas cartas. Hubo un largo silencio durante el cual el corazón de Effie latió con tanta fuerza que apenas oyó nada más y durante el cual la mirada del profesor Gosse pasó con rapidez y entusiasmo entre los dos, como si aguardara a ver quién se movía antes. Preston apretaba la mandíbula y desplazó la mano para aferrar el borde del sillón de Effie. Era demasiado tarde para salvar a Angharad. A lo mejor era demasiado tarde para salvarla a ella, pero no para salvar a otra chica que pudiera entrar en el despacho del profesor Corbenick y sentarse en ese sillón verde sin saber lo que le esperaba. Lo pensaré, dijo el decano Fogg al fin. Pronunció cada palabra a través de los dientes apretados. Tenemos muchas más cosas de las que hablar. Si te tranquiliza, una vez estés matriculada oficialmente en la Facultad de Literatura, nunca más tendrás que volver a ver al profesor Corbenick. En el pasado aquello habría sido una victoria más que suficiente. Se habría marchado, huido de esa terrible sala sofocante, con la esperanza de no volver a ver jamás al profesor Corbenick. Pero no se lo podían garantizar, y no pensaba aceptar ningún trato escurridizo y sesgado ofrecido por un hombre que se creía tan superior que no aceptaría ninguna carga ni culpa. Effie se puso en pie. Ya estaba harta de sentarse. No, no es suficiente. Y no es un farol. Si no lo despides, se lo diré a todo el país. Se lo diré a todo el mundo. El decano Fogg se le quedó mirando con los ojos entornados en dos grietas llenas de enfado. Un mes antes, Effie se habría encogido bajo su mirada y su mente habría escapado de ella, seguida de su cuerpo para huir de la habitación a toda velocidad. Pero se había enfrentado al rey de las hadas con todo su poder sobrenatural. Lo había reducido a un puñado de polvo. Comparado con aquello, esa batalla era sencilla. De acuerdo, replicó el decano en un gruñido grave. Acepto tus términos, por ridículos que sean. El profesor Gosse se rió. Me gusta esta chica, Fogg. Tengo ganas de darle clases ya. Preston se levantó también. Tendremos que hablar sobre el calendario de publicación y las revisiones, y por supuesto sobre firmar los papeles para transferir a Effie de arquitectura a literatura. Por supuesto, repuso el decano con amargura. Mis ayudantes estarán en contacto con ustedes, y ahora desaparezcan de mi vista. Effie mantuvo la boca cerrada hasta que se marcharon del despacho del decano, atravesaron el pasillo y salieron del edificio a la fría tarde. Todo relucía bañado en la luz del sol. Detrás de las gafas, Preston entrecerró los ojos y la miró. La chica sentía que le crecía una presión maravillosa en el pecho, que al fin estalló en una carcajada. Lo hemos conseguido. De verdad lo conseguimos. Se había cumplido por fin la promesa que Preston le hizo hace semanas, que escribirían un artículo para que la admitieran en la Facultad de Literatura y que miraría al decano Fogg a los ojos y lucharía por ella. Sobre esos cimientos Effie construiría su nueva vida. Y de forma inesperada Preston la abrazó y la alzó en el aire. Dieron vueltas durante un momento antes de que la dejara de nuevo en el suelo. El chico tenía las mejillas encendidas con aire tímido. Effie se rió de nuevo. Pensaba que no eras romántico. Y no lo era, dijo Preston aún con las mejillas sonrosadas. Hasta que te conocí. Fue el turno de Effie de ruborizarse. Le acunó la cara con una mano. Creo que deberíamos celebrarlo. Cuando regresaron a la residencia de Effie, se percató de que Ria se había subestimado. Para hacer una fiesta organizada en el último minuto, había una cantidad impresionante de licor, otra cantidad impresionante de invitados y hasta un cartel con bienvenida a casa pegado en la pared con horquillas y un cordón. Ria arrastró a Effie y a Preston al centro de la cocina y enseguida lo acribilló a preguntas. Effie observó la escena en silencio, divertida, mientras Preston tartamudeaba sus respuestas. Aquel no era el tipo de examen que pudiera aprobar estudiando o echando mano de su intelecto natural. Ria había tomado prestado
un tocadiscos de la Facultad de Música, aunque confesó tras 2 copas que lo había robado. Daba vueltas y más vueltas mientras la aguja arañaba con suavidad el vinilo. Cuando sonó una canción lenta, Preston agarró a Effie de la mano. Bailaron, aunque sobre todo se balancearon porque Preston también había tomado varias copas, con la cabeza de Effie apoyada en su hombro. Al terminar la canción sintió un pinchazo de dolor. Luego Preston se encontró con otro estudiante de literatura y Effie lo vio en su elemento por primera vez. Era más paciente de lo que recordaba de aquel primer encuentro en el acantilado. Incluso cuando el otro estudiante argumentó que Sueños de un rey durmiente tenía una mala fama inmerecida, Preston escuchó y presentó sus argumentos sin una pizca de petulancia. A su alrededor, Effie veía paredes alzándose de la tierra como un árbol que crecía a partir de sus raíces, pero no la sofocaban. La arquitectura de su nueva vida cobraba forma y había ventanas y puertas. No necesitaba escabullirse por las grietas para escapar. Si quería marcharse, lo haría. Si quería quedarse, podría hacer reformas. Los cimientos eran fuertes. Effie estaba segura de ello. Al cabo de varias horas, Preston la llevó a su residencia. Nada más llegar, el chico se tiró sobre su cama sin quitarse los zapatos. Effie se tumbó a su lado. Le pesaban los párpados. La luz de la luna entraba por la ventana, tan clara y brillante como un faro. La noche aún le daba miedo. En general era cuando el rey de las hadas aparecía como una silueta vaga y obscura en el rincón de su habitación, con las manos pálidas estiradas hacia ella y la corona de hueso reluciente. Si conseguía dormirse, el profesor Corbenick la esperaba allí, con el destello de su reloj de oro y sus enormes manos. Y ahora sus sueños estaban llenos de casas que se hundían, el mar agitado e insensible. Y el rey de las hadas, siempre el rey de las hadas, en el cuerpo de llanto o en el suyo propio, lo había derrotado en Giraeth, pero desaparecería para siempre. Cuando cerraba los ojos aún lo veía. Su fantasma persistía, o al menos el miedo y el dolor perduraban. Preston se removió dormido y le rodeó la cintura con los brazos. El corazón del chico latía con suavidad contra su espalda, con un ritmo tan constante como la marea. Las paredes eran resistentes, aguantarían cualquier cosa. No necesitaba hierro, vallas ni cerval. El peligro era real. Effie y Angharad lo habían demostrado con su astucia y sus espejos. El peligro vivía con ella. Quizás había nacido con ellas y el resto de las historias sobre niños cambiados eran verdad. El peligro era tan antiguo como el mismísimo mundo. Pero si las hadas y los monstruos eran reales, también lo serían las mujeres que los derrotaban. Effie no tenía su ejemplar de Angharad debajo de la almohada, aunque recordaba las últimas frases que se sabía de memoria. Sé que piensas que soy una niña, y que sabrá una niña sobre la eternidad. Pero sé esto, tanto si sobrevives al océano como si no, tanto si estás perdido como si las olas te traen de vuelta a la costa. Cada historia se cuenta en el idioma del agua, en lenguas de sal y espuma. Y el mar susurra el secreto de cómo acaban todas las cosas. Amanecieron esa mañana destrozados, los dos adormilados y Preston con dolor de cabeza. El sol brillaba demasiado sobre sus rostros. Effie se tapó la cabeza con una almohada y gruñó mientras Preston intentaba sacarla de la cama. «Café», le recordó con un tono altivo e insistente hasta que ella apartó las mantas con el cabello rubio pegado a un lado de la cara. El café era una necesidad. Fueron al poeta soñoliento y pidieron vasos de papel que acunaron en ambas manos mientras recorrían la calle junto al lago Bala. El aliento se les condensaba en nubes blancas. Hacía mucho frío esa mañana, pero el sol era fuerte. El hielo del río se había derretido en parte y unas venas de agua azul aparecían entre las grietas. Effie se rebujó en su abrigo gris mientras el viento le azotaba el cabello. Se había olvidado de la cinta o quizá la había perdido a lo largo de la noche. Se detuvieron en uno de los miradores para apoyarse en una barandilla y observar la lenta marea que movía el hielo por la superficie del lago. Detrás de ellos, los edificios de piedra blanca de la universidad proyectaban sombras tan amplias como las montañas argantianas en la otra orilla. Tuvo una idea al mirar el hogar natal de Preston en el otro lado del agua. ¿Se lo has contado todo a tu madre? La llamé ayer antes de que saliéramos. Estaba contenta por mí, claro, pero creo que un poco triste. También admiraba a Myrdin. Aunque vive en Argan, su corazón sigue siendo liriano. Nada más regresar a Caerisel, Effie había ido al Museo de los Durmientes. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Preston.
Tomó uno de los folletos y paseó por la cripta junto a los otros durmientes, hombres marchitos cuya supuesta magia impedía que sus cuerpos se pudrieran. Hasta que al fin llegó al ataúd de cristal de Myrdin y se quedó observando su rostro dormido. Era la primera vez que lo veía. Tenía una cara alargada y esbelta, bastante ordinaria, llena de arrugas y manchas por la edad. Effie se preguntó si cuando mandaran a imprimir su tesis la magia se desvanecería. El museo cerraría la exhibición por la vergüenza y los curadores se reunirían en sus salas llenas de humo para decidir con una mueca si quitaban el cuerpo. Después de todo lo que había pasado, la idea la llenaba de dolor. La verdad salía cara a veces. Qué terrible era navegar el mundo sin una historia que te consolara. Pero Effie había aprendido, o al menos intentaba aprender. Lo mejor era escribir tu propia historia. Construir tu casa con unos cimientos fuertes, con ventanas que dejaran entrar mucha luz. Supuso que algunas personas siempre creerían que Emrys Myrdin había escrito Angarath. Effie se marchó de la cripta, salió junto con una multitud de visitantes y tiró el folleto en una papelera de fuera. Ahora parpadeaba en el viento y el recuerdo la abandonó cuando sus ojos enfocaron el rostro de Preston. «Aún creo que su poesía tiene mérito», dijo la chica. «Por lo menos la muerte del marinero». «Ah, sin duda. No era un escritor terrible, ni siquiera después de esto. No sé cuál será su legado. A lo mejor cuando muramos llegarán otros académicos y rehabilitarán su imagen». Rehabilitar significaba hacer algo habitable de nuevo, como si el legado de Myrdin fuera una casa antigua que intentaran derribar. No habían ido a ver las ruinas de Hiraeth, pero Effie se las imaginaba con tanta facilidad como se imaginó la preciosa mansión que podía haber sido. El montón de madera y piedra junto al acantilado, los muebles rotos contra las rocas, el tejado a dos aguas partido por la mitad con las tejas dispersas por el suelo y por el viento. Por supuesto, el mar, que se tragaba todo lo que pudiera alcanzar. No sé si quiero eso. Effie se mordió el labio. No sé si quiero que lo olviden rodeado de una vergüenza obscura o que aprecien sus obras por lo que fueron. Las auténticas, quiero decir. Una parte de mí aún lo quiere. Creo. La idea de él. Preston esbozó una pequeña sonrisa. No pasa nada. No hace falta saberlo. Para que conste, yo he dejado de creer en la verdad objetiva. Effie rió con suavidad. Así que todo esto también te ha dejado una huella, ¿eh? Pues claro, tú me has dejado huella. El viento le revolvió el cabello ya revuelto, y al subirse las gafas por el puente de la nariz a Effie le sobrevino de repente un gran afecto, una señal de vida, tierna, casi angustiosa pero real. Hace tiempo que quería preguntarte una cosa. Y de repente también se le revolvió el estómago. ¿Qué cosa? Nada importante, se apresuró a añadir Preston. No me mires así. Durante un tiempo no supe si valía la pena mencionarlo. Es una cosa de lo más rara, la verdad. A lo mejor solo fue mi imaginación. Cuando estábamos en Hiraeth y dormía en el estudio de Myrdin, algunas mañanas me despertaba con el sonido de campanas. Sonaban como las campanas de una iglesia, pero claro, la más cercana está en Saltney. En un par de ocasiones hasta salí a investigar, pero nunca vi nada. El sonido procedía de la parte baja de los acantilados, lo cual es imposible, lo sé. Pero quería preguntarte para asegurarme si tú también las oíste alguna vez.